Días a todos los miembros de la Iglesia Adventista Hispana de Berrien Springs y a todos los miembros de la Escuela Sabática que nos escuchan en otras partes de Estados Unidos y de Latinoamérica. Sean bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática en esta mañana. Es realmente un privilegio alabar a Dios en un día hermoso, en un día bonito, y espero que donde ustedes estén también sea un día lleno de sol, de luz, de alegría, de felicidad, porque estamos en compañía con nuestro Señor. Esta mañana tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos no se ha conectado, probablemente se conectará en los próximos minutos, pero tenemos al doctor Miguel Patiño. Él es doctor en teología sistemática, es profesor de teología sistemática en la Facultad de Teología en la Universidad de Montemorelos. Miguel Patiño y su familia son muy apreciados por mí, somos amigos de mucho tiempo y bueno, nos hemos hecho más amigos ahora que nos vimos cuando ellos estaban estudiando en Filipinas, en nuestra universidad en Filipinas. Allí la amistad se estrechó, pero ha sido una oportunidad muy bonita tener a Miguel Patiño. Miguel, bienvenido a nuestro repaso de la lección. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la bienvenida, doctor Cortés, un placer y cómo no olvidar esas largas caminatas ahí los sábados de tarde conversando de tantas cosas, así que Félix, muchas gracias por la invitación y el cariño y el aprecio es mutuo para ti, tu esposa, tus hijos, un abrazo grande. Igualmente, Miguel, todavía recuerdo las pizzas que comimos ese sábado de noche y el restaurante allá era coreano, no me acuerdo si uno de los que fuimos fue coreano o algo así. Sí, algo así, era un asiático, pero estaba muy sabrosa la pizza, sí. Y bueno, Reinaldo, el doctor Reinaldo Siqueira es doctor en Antiguo Testamento. Él es el director de la Facultad de Teología de nuestra universidad en Brasil, UNASP. En Sao Paulo es ingeniero Coelho en Sao Paulo, Brasil. Él tiene una larga trayectoria muy distinguida. Él ha sido también rector del sistema de seminarios en Sudamérica, adventista. Y él es un buen amigo que conocemos de hace mucho tiempo y me hace muy feliz que Reinaldo esté con nosotros en esta mañana. Reinaldo, bienvenido a este estudio de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias, doctor Félix. Feliz sábado a todos, ¿no? Una alegría estar aquí. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de comer pizza coreana juntos, pero quizás en el futuro, ¿no, hombre? Tú comiste pizza brasileña aquí, así que las pizzas se van cambiando de espacio geográfico, pero se queda pizza, sin embargo. Oye, déjame contarte, Miguel, y a todos los que nos escuchan, que cuando yo estuve allá en Brasilia con Reinaldo, él me llevó a un restaurante de pizzas, pero es algo que yo no he visto antes. Es allí, bueno, no sé cómo explicarlo, me va a llevar mucho tiempo, pero es una cosa impresionante, muy bonita, muy rica. Es más, hasta de postre tuvimos pizza en esa ocasión, una pizza especial de postre. Fue una cosa especial, increíble. Reinaldo, otra cosa muy interesante de los dos invitados de hoy es que ambos acaban de terminar una semana de oración. Reinaldo, entiendo, acaba de terminar una semana de oración ahí en la universidad en Sao Paulo, y Miguel Patiño acaba de terminar de dar la semana de oración en la Universidad Adventista de Montemorelos. Y yo acabo de terminar de dar una semana de oración la semana pasada en la Universidad de Navojoa. Así que, bueno, hemos estado, yo creo, muy ocupados durante estas últimas 2 semanas. Bienvenidos, es un placer verlos. Miren, quiero invitar a Miguel Patiño para que él haga la oración inicial. Claro que sí. Inclinemos el rostro para comenzar. Nuestro bondadoso Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de juntos considerar el estudio de tu palabra a través de esta guía, de la lección de Escuela Sabática, y para considerar el tema tan apasionante, tan pedagógico como lo es tu santa ley.
Instrúyenos, oh Dios, que a través de este diálogo tu Espíritu Santo conduzca nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que al interactuar con las personas que también se unen a través de esta transmisión, tu nombre pueda ser alabado por sobre todo nombre. Es pues la invitación que te hacemos para estar entre nosotros, Señor, que la hacemos con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias, Miguel, por la oración. La primera pregunta se la quiero hacer a Reinaldo. Reinaldo es especialista en Antiguo Testamento y es una pregunta muy sencilla, aparentemente muy básica, pero que realmente no es tan sencilla de responder. Y la pregunta es, ¿qué es la ley? ¿Cómo la definimos? ¿Qué abarca la ley de Dios? ¿Y por qué la Biblia la considera un regalo proveniente de Dios mismo? Es decir, cuando el libro de Deuteronomios habla de la ley, dice que esa es vuestra sabiduría, es como la herencia que Dios le da a sus hijos. ¿Cómo respondes a estas preguntas, Reinaldo? Porque es una pregunta realmente muy pertinente, ¿no? Muy importante. Y una persona se sorprende al profundizarse en el estudio acerca de la ley en la Biblia hebrea, y descubrir que la palabra ley no quiere decir ley. Esto es una traducción que nosotros tenemos, ¿no? Pero la palabra más común para ley en la Biblia es Torah. Creo que muchos ya oyeron escuchar hablar de esto, ¿no? Pero la palabra Torah está, su base su raíz es la raíz yará, que quiere decir instruir, orientar. Cuando no, en el hebreo, la palabra ley quiere decir instrucción, orientación. Y no tiene tanto así ese peso legal. Claro, por supuesto que tiene la parte legal, pero es mucho más que eso, ¿no? La idea básica de Torah en la Biblia está allí relacionada con el hecho de Dios ser el creador. Y lo que me gusta más para ilustrar eso sería, por ejemplo, nosotros cuando compramos un aparato, ahí vamos a decir que compramos una de estas teles gigantes, ¿no? O una nueva computadora, ¿no? Que sin embargo es revolucionaria. Con este aparato viene un manual de instrucción, porque la persona que proyectó o el grupo que proyectó este aparato, lo proyectó para que pudiera funcionar de un cierto modo, ¿no? O sea, fue construido, fue proyectado para funcionar así. Si es eléctrico, necesita colgarlo a la electricidad, ¿no? Hay que enchufarlo ali, ¿no? No marcha sin, ¿no? Si acaso es sensible para el problema con el agua, uno no puede ahí dejar que se moje o que caiga en la pileta, en la piscina, ¿no? Y que uno va ahí, no puede, ¿no? O sea, uno para que funcione bien, necesita seguir las instrucciones, ¿eh? Y si sigue las instrucciones, va a marchar bien, funciona, va a durar, o sea, lo que se propuso hacer, lo realizará, ¿no? Pero si uno no sigue las instrucciones, ¿qué va a pasar? Imagínate, uno compra la última, el iPhone 12. Ahora yo tengo iPhone 12, ¿no? Pero iPhone 12 es el mejor de todo. Y eso sobrevive no solamente al agua, ahora sobrevive al agua, pero también al fuego. Así que lo echo al fuego y tiene de marchar ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con tu iPhone 12? ¿No? Los $800 que pagas ahí en Estados Unidos, afuera es más caro, se lo echa ahí a la hoguera, ¿no? No, lo va a estropear, ¿no? ¿Por qué? Porque el iPhone no fue construido para funcionar dentro de una hoguera, ¿eh? Dentro del fuego. O sea, esta es la idea de Torah en la Biblia. Dios es nuestro creador. Nos crió para que funcionásemos de un cierto modo. Y da en su Biblia, en su palabra, las instrucciones de cómo nosotros deberíamos funcionar. O sea, para una pareja, Dios
Y son una pareja, hombre, mujer, en esto así funciona, ¿no? La familia, la sociedad, ¿no? En la iglesia, la religión, cómo funciona la relación con él. Y así él nos da sus instrucciones, sus orientaciones. Si las seguimos, nosotros funcionamos bien. Por eso es que la Biblia está para para que te vayas bien, para que ¿no? Para que tengas felicidad, para que tengas regocijo, para que suceso en tu vida. Pero si no seguimos, ahí entonces, bueno, enfrentamos las consecuencias, ¿no? Echamos el iPhone en la hoguera y ahí se espera que la cosa funcione, no marcha, ¿no? Entonces, esta es la idea básica de ley en la Biblia, ¿no? Gracias, gracias, Reinaldo. Realmente es una respuesta muy útil, muy clara, porque esto quiere decir que la ley no es una serie de reglamentos, reglas para limitar nuestra libertad, sino es una serie de instrucciones para sacarle jugo a la vida, para que funcione de la mejor manera, ¿verdad? Y ahorita que tú hablas, y yo recuerdo que es cierto, a veces como padres rompemos las leyes de la familia, las leyes, o como madres, rompemos las leyes de lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando rompemos las leyes, lo vemos en nuestra propia felicidad. Lo vemos en los hijos, lo vemos en nuestro propio bienestar. Y después, cuando todo se quebranta, decimos, Señor, pero ¿por qué permites que me pase esto? Y Dios me dice, pero es que yo te di un libro de leyes, de un libro de reglas, de instrucciones, como tú dices, esa es la palabra correcta. Miguel, la segunda pregunta es para ti. Ahora, nosotros hemos entendido, estudiado que la ley es eterna. ¿En qué sentido es la ley eterna? Cuando hablamos de la eternidad de la ley, muchas veces pensamos en los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no son eternos en el sentido que a veces nosotros lo pensamos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento inicia en la creación. El séptimo mandamiento es posiblemente restringido al ser humano porque los ángeles no se casan. Así que esta idea de no adulterar no es muy aplicable a los ángeles en el cielo. ¿En qué sentido es la ley eterna? Y la otra pregunta, ¿puede ser la ley modificada, ajustada? ¿Cómo entendemos este aspecto de la naturaleza de la ley? Son excelentes preguntas, doctor Cortés, y gracias por la excelente ilustración del doctor Siqueira con relación a cómo seguir las instrucciones. Sabes que justamente en el asunto de la ley, a veces siguiendo alguna analogía, se me ocurre pensar como en el cinturón de seguridad que nos colocamos al viajar. Y llegamos a creer, y yo recuerdo mis niños cuando eran pequeños, les poníamos la sillita, porque si no traían sillita ya te metes en problemas con la ley, y no, se querían quitar eso porque les incomoda, no les es cómodo ir viajando amarrados en cierta forma, pero es una protección tan grande que en realidad les prolonga la vida en circunstancias cualquiera. En este sentido, es válido introducirlo en cuanto a la eternidad de Dios que planteas como primera pregunta inicial en esta segunda parte, porque muchas veces hemos considerado que la forma en que están redactados los 10 mandamientos es la misma redacción que ha existido desde la eternidad. Y es importante que podamos mantener en mente que la ley de Dios es la expresión escrita de su carácter. Por lo tanto, al tener nosotros algo escrito de lo que es el carácter de Dios, está escrito en un lenguaje para un contexto particular de una nación que viene saliendo de la esclavitud y que va a atravesar por el desierto. No es el mismo contexto en el que vivían los ángeles estando en el cielo, porque ni vienen saliendo de una esclavitud en Egipto, ni van a viajar por el desierto. Y no era la misma condición en la que Jesús y sus discípulos se encontraban en el siglo I y en la cual nos encontramos nosotros en el 2020 en plena contingencia a causa de un coronavirus. ¿En qué forma entonces es eterna? Es eterna cuando nosotros comenzamos a descubrir los principios que abarcan estos 10 mandamientos redactados en forma particular. Y menciono al menos algunos de estos principios. Por ejemplo, cuando dice el mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, visto en una forma, digamos, con un énfasis en el no,
podemos encontrar un principio positivo. Adorarás exclusivamente a Dios. No te harás imagen. Bueno, adorarás espiritualmente a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios sano. Serás reverente y respetuoso con lo sagrado. Y si nos vamos, por ejemplo, al no matarás en el cielo, bueno, nos encontramos también cuando tenemos el protegerás la vida, y el proteger la vida aplica a todas las edades y es el mismo principio y es la expresión de Dios que protege la vida y por eso nos otorga sus leyes para protegernos en medio de las adversidades. Y aquí me gustaría enfatizar el asunto del sábado, porque, bueno, cómo el asunto del sábado y de la creación del hombre puede aplicar también a los ángeles y a otros seres en un contexto distinto. Bueno, tiene que ver con la adoración al Creador, la relación con el Creador en un momento específico, y esto es aplicable independientemente de los aspectos de ciclos semanales o cualquiera que podamos nosotros llegar a filosofar procurando ir en alguna otra dirección, y es aplicable porque el Creador sigue siendo el Creador de todos, ángeles y otros mundos y otros seres, y como quiera lo podamos concebir, y como la Biblia lo expresa, de que Él es el creador de todas las cosas. Y si hablamos de no cometer adulterio, bueno, habla acerca de la importancia de la lealtad, de mantener nuestro corazón puro, de mantener relaciones congruentes con aquellas personas que son cercanas a nosotros, y desde luego los ángeles como seres relacionales tienen también esta clase de relación en este sentido. Creo, doctor Cortés, que cuando lo miramos desde esta perspectiva, son principios aplicables a la dinámica familiar, principios aplicables a la dinámica laboral, social, política y cualquier clase de interacción, porque es la manera en cómo Dios lo expresa. Y nos encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Diciendo el resumen de la ley. Y lo vemos en los principios de los primeros 4 mandamientos y en los principios de los siguientes 6 mandamientos. Muchas gracias, Miguel. Qué cierto es. Me gustó mucho cómo tú fuiste modificando, no modificando, de hecho, explicando la ley en un aspecto positivo. Sabes que me llamó mucho la atención ese asunto de no matarás. Porque cuando tú dices que el aspecto positivo de no matarás, lo que Dios quiere realmente es que preservemos, protejamos la vida. Y eso implica todo tipo de leyes de salud para nosotros. Nosotros tenemos que proteger nuestra propia vida. Tenemos que cuidar de nuestra salud. Es parte del cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, Miguel. Muy útil lo que has compartido. Reinaldo, otra pregunta sencilla. y la otra pregunta, son puras preguntas sencillas las que hemos hecho aquí, ¿eh? Pero mira, otra pregunta, ¿qué significa guardar la ley? ¿Verdad? Hay quienes dicen, yo no tengo Dios ajeno, yo no adoro a nadie más, ¿verdad? Yo no tengo ídolos en mi casa, así que yo guardo la ley, ¿verdad? Yo todos los sábados no trabajo, yo no juro en el nombre de Dios, yo no mato a nadie. Una persona que cumple toda la letra de la ley necesariamente está cumpliendo la ley. ¿En qué consiste cumplir la ley de Dios? Observar la ley de Dios. Es interesante. Bueno, si las preguntas sencillas son estas, Félix, ojo, cuando tú tienes una pregunta compleja, ¿no? Así que, hombre. Bueno, doctor Félix, yo creo que Jesús en su sermón, el monte, ¿no? Él no, ok, creo que nos sigue con nosotros, ¿eh, Félix? Aquí estoy, Reinaldo, sigue. Hombre, muy bien. Pero entonces Jesús en su sermón en el monte, él intentó ayudarnos a contestar esta pregunta, ¿no? Le dice, mira, guardar la ley no es solamente un aspecto externo, pero necesita la parte de la intención del corazón, ¿no? O sea, no adulterarás. Bueno, yo nunca salí con otra persona, una mujer, etcétera, soy fiel a mi esposa. Pero dice, pero si tú miras a una otra persona con intenciones malas en tu corazón, le adulteraste, ¿no? Yo nunca maté a nadie, no soy un asesino, ¿no? No, pero si tú tienes odio a tu hermano,
o a tu prójimo o a cualquier persona y no tienes coraje porque, bueno, sabe que delante de Dios si matas o delante de las autoridades civiles y legales, tú podrás, bueno, ir a prisión, ¿no? Pero en tu corazón tienes odio tan grande a esta persona que ¿no? O sea, ahí en tu corazón ya lo mataste, ¿no? O sea, Jesús, la verdad, hizo la ley un tanto difícil de ser cumplida, porque no solamente la parte externa, pero sí el corazón, las intenciones, ¿no? Pero hay uno dice, como a veces algunos mismos al meditar o tratar de eso, dice Jesús tornó la obediencia a la ley casi imposible. Pero la obediencia a la ley es prácticamente imposible para el pecador. Y la Biblia nos dice que un pecador puede guardar la ley de Dios. Esto es imposible. Pero la Es en Biblia ese dice sentido que más profundo, en ese sentido más profundo no se puede. Sí, pero la Biblia dice que el pecador, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, puede el Espíritu trabajar en su corazón, de modo que el carácter de Dios, si la ley es del carácter de Dios, guardar la ley es reflejar ese carácter en su vida, en sus intenciones, en sus acciones, ¿no? Empezar a actuar en sus acciones, hacerlo como Dios haría, como Jesús haría. Por esto es, además de nuestro Salvador que sustituyó en nosotros la obediencia a la ley y murió por nosotros, Él también es nuestro ejemplo, cómo hacerlo. Cuando va a tratar un pecador, ¿cómo debería hacerlo? Como Jesús lo hizo. Cuando voy a quedarme en la cuestión del sábado, ¿cómo guardar el sábado? Como Jesús lo hizo, ¿no? Cuando va a tratar una persona que, por ejemplo, es mi enemiga, ¿cómo hacerlo? Como Jesús lo hizo, ¿no? Cuando miro a la gente que tengo prejuicio contra Jesús de la Samaritana, ¿no? La gente tenía prejuicio. ¿Cómo tratar a la gente que uno tiene? No, como Jesús lo hizo, ¿no? Guardar la ley de Dios, en verdad, para uno que conoce la Biblia toda y que es seguidor de Jesús, es, como dice Juan, nosotros vamos a actuar como Él lo hizo, ¿no? Esto es guardar la ley. Pero para hacer esto necesitamos de su Espíritu, de Jesús, de Dios en nuestro corazón, ¿no? Y ahí entonces tener ese poder que viene del alto para reflejar este carácter de Dios, la acción de Dios. Y vamos siempre a acordarnos, ¿no? Que el principio básico de la ley es el amor. Amarás tu Dios, amarás tu prójimo, ¿no? La gente lo mira mucho a los otros aspectos que son la expresión de amor, no matar, no adulterar, ¿no? Pero el principio de guardar la ley es amar. Y uno tiene de acordarse siempre de eso, porque a veces, yo creo en todas, se ve, ¿no? Gente en las iglesias muy celosos de la ley, pero que no aman nada. No aman ni siquiera en la casa. Cuando uno va a la casa, a veces hay problemas, líos complejos con la esposa, con los hijos, pero es celoso, ¿no? En la iglesia, cuando entra, la gente es celosa con las vestes, con esto, con aquello, ¿sabe? Pero ir al amor, guardar la ley, sobre todo es amar. Así es. Y debemos hacerlo como Jesús lo hizo, ¿no? Así es. Gracias, Reinaldo. Y fíjate que mientras tú hablabas de esto, me acordé de algo que yo había leído hace mucho tiempo. Y yo creo que durante este año, hace algunos meses, yo lo compartí aquí en la escuela sabática, pero lo voy a volver a compartir. Porque la tradición judía, el Talmud babilónico, entendía esto. Y yo encontré hace un tiempo, voy a compartir mi pantalla, esto que dice, miren lo que dice este tratado del Talmud babilónico, a ver, aparece ahí, sí, Bemakot 23b al 24a. Dice,
Fíjense lo que decían estos rabinos. El rabino Simelai decía que hay 613 mandamientos que fueron dados por Moisés. 365 negativos correspondiendo a los días del año solar y 248 positivos, mandamientos positivos correspondientes a los de partes del cuerpo humano. Y entonces dice, David vino y los redujo a 11 mandamientos. Miren cómo los reduce David. Dice, habitará el Señor en tu tabernáculo, dice. ¿Quién habitará en el santo monte de Dios? El que camina con integridad, anda en justicia, habla la verdad en su corazón, no habla mentira con su lengua, no hace maldad a su prójimo, el que no acepta malas palabras contra su vecino, y aquellos en cuyos ojos una persona mala es despreciada. El que honra a los que temen a Dios, el que jura aún en su propio perjuicio y no cambia, el que no presta interés, el que no toma, ¿cómo se dice? Bribe. Se me fue la palabra, pero el que no toma un cohecho contra el inocente. Bueno, eso es lo que David lo redujo, ¿verdad? Pero después venimos más adelante y encontramos que Isaías viene y lo reduce a 6. El que camina justamente, el que habla justamente, el que desprecia la ganancia que viene de la opresión, el que no acepta cohecho, el que detiene su oído para no escuchar planes de derramar sangre, el que cierra los ojos para no ver el mal, él morará en la altura. Y luego dice, viene Miqueas y lo reduce a 3. Él dice, el Señor te ha dicho lo que, hombre, lo que es bueno. Lo que el Señor requiere de ti, que hagas justicia, ames misericordia y camines con humildad delante de Dios. Y después dice, Isaías vino una vez más y lo redujo a 2. Así dice el Señor, mantén la justicia y haz misericordia. Y entonces Amós vino y lo redujo a 1. Dice, por tanto, dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y entonces Habacuc vino y también lo basó en 1, dice, como dijo, el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. Qué interesante cómo estos rabinos fueron reduciendo los principios de la ley de Dios a mandamientos más cortos, pero todos enfocándose en lo que tú comentabas, Reinaldo, y lo que me comentaba Miguel, en la realidad del corazón, en el amor, en la justicia, en lo que está dentro del corazón, en los motivos. Y lo más interesante es que los gobiernos humanos no pueden juzgar los motivos de corazón, solo pueden juzgar acciones. Cuando tú vas a juicio, lo único que se puede juzgar es lo que se puede proveer evidencia. Pero cuando lleguemos al cielo, el juicio de Dios va a incluir acciones con sus motivos. Y son los motivos los que definen la calidad de nuestras acciones. Qué tremendo es esto. Sí. Doctor Félix, interesante en este punto, una sola parte muy breve, es que el símbolo de la justicia humana, esta señora sí, con los ojos tapados, sí. Con los ojos tapados, que tiene la espada y la balanza. Una balanza y la otra, y se dice que la justicia es ciega, ¿no? Se dice, ¿no? Ajá. La ciega. Pero la imagen de la justicia de Dios, de juicio, me parece Zacarías, es una roca llena de ojos. Y dice, ¿qué es esto? El Espíritu de Dios que pasa por toda la tierra y ve todo. No tiene los ojos tapados, no es ciego, lo ve todo, por eso puede juzgar con justicia, ¿no? Sí. Y nos sorprende. Así es. Gracias por ese comentario, Reinaldo. Miguel, cuando pensamos en la relación entre Jesús y la ley, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla.
¿Qué quiere decir que Jesús vino a cumplir la ley? ¿En qué sentido la cumple? ¿Por qué es importante la venida de Cristo Jesús para nuestra comprensión de la ley? ¿Qué es lo que Jesús reveló acerca de su significado y su importancia? Sí, sin duda la presencia de Cristo en esta tierra vino a darle una frescura y una nueva aproximación a lo que es el significado de la ley, a forma tan rígida y tan específica como se venía dando. Es bien interesante esto que compartes cuando se va viendo ese proceso reduccionista, pero que en mismo tiempo procura ir identificándolo, aquellos principios que están en la ley de Dios. Y estos aspectos Cristo los retoma. El pasaje de San Mateo 5:17 que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas sin cumplirla, está en el contexto del conocido Sermón del Monte de Mateo 5 al 7. Y cuando leemos todo ese contexto, podemos observar que Cristo Jesús lo que está haciendo es tomar distintos mandamientos y darles una explicación en una forma mucho más abarcante. Como atinadamente el doctor Sequeira señalaba, que comienzan a abarcar la parte interna. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón. Y quizá por eso Pablo justamente se refiere al momento final cuando dice, y entonces conoceré como fui conocido. En 1 Corintios capítulo 10, cuando está hablando de todo este proceso y habla del momento final. Por lo tanto, estos aspectos internos se van revelando. ¿En qué sentido, pues, Cristo se convierte en el cumplimiento de la ley? Voy a retomar lo que hablábamos en la primera parte y que el doctor Siqueira puso muy bien como plataforma, porque la palabra Torah no únicamente, como atinadamente lo señaló, abarca instrucción, sino era entendido como los 5 libros que nosotros identificamos como escritos por Moisés desde Génesis hasta Deuteronomio. Y Éxodo 20, que es los 10 mandamientos, son inmediatamente seguidos también por instrucciones, Torás, instrucciones para construir el tabernáculo. Hacerme han un santuario y ahí moraré entre ellos. Y entonces nos encontramos en el Nuevo Testamento que Juan 1:14 dice, y vino, habitó entre nosotros, una palabra griega que significa tabernáculo o colocar su tienda entre nosotros. Y entonces tenemos el cordero también en el tabernáculo y una serie de especificaciones e instrucciones de los sacrificios. Y tenemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzamos a ver en Cristo ese cumplimiento de las instrucciones previas, es decir, todo lo relacionado con el tabernáculo, todo lo relacionado con los sacrificios, todo lo relacionado con la salvación. Y Cristo no únicamente viene a darnos el verdadero significado de los principios de la ley que se estaban comenzando o que habían ya por mucho tiempo siendo mal vistos o mal interpretados o colocados como una carga pesada, y Jesús los lleva a esta nueva interpretación, pero al mismo tiempo a comenzar a mostrar en su vida cómo todo aquello tenía el propósito de apuntar hacia Él. Todo lo que se dio en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. El santuario apuntaba a Cristo. El sumo sacerdote apuntaba a Cristo. Y esto lo vemos proyectado también hacia el libro o hacia la epístola a los Hebreos, como Cristo viene a convertirse en el gran sumo sacerdote que sube al nuevo santuario, al santuario celestial, para continuar ese proceso del pacto del que podríamos hablar un poco más adelante. Pero en este sentido, doctor Félix, Cristo viene a hacer este cumplimiento de la ley, a decir, yo no vengo a cambiar, no vengo a quitar, no vengo a eliminar, porque la ley de Dios eterna sigue en su continuidad como vigente, pero esta parte viene a ser cumplida en mi vida, en mis actos y en mi sacrificio expiatorio, que es el cumplimiento. A final de cuentas, esto lo entendió Adán y Eva, cuando saliendo del huerto tuvo que ser sacrificado un animalito, y el Señor expresa, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y Cristo viene a derramar su sangre como una remisión del pecado, y toda la ley viene a encontrar un cumplimiento, no una cancelación, sino un cumplimiento de todo aquello para proyectarnos hacia el futuro con unas verdades cimentadas y aseguradas en el sacrificio de Cristo.
Muchas gracias, Miguel. Es cierto, la ley tenía instrucciones y parte de las instrucciones era a través de símbolos, como te dice, en el santuario, los sacrificios, las fiestas, el tabernáculo, de cómo iba a ser el Salvador, cuál iba a ser su misión. Y cuando Jesús viene, Él cumple la ley al cumplir esos símbolos al ser la realidad. Muy cierto, ¿no? Muy cierto. También me parece que hay otros sentidos en la cual Jesús, porque esa palabra cumplir, si recuerdo bien, el griego es pimplemi, pero déjenme buscarlo. Sí, y yo tengo la impresión de que es el griego pimplemi, que significa también llenar, llenar de significado. Y, y para poner un ejemplo, por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo, ¿verdad? No tendrás, no odiarás a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero Jesús viene y dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado, el significado de la ley, la profundidad de la ley, ¡pum!, se hizo enorme. Es decir, Jesús viene y nos dice exactamente qué significa una persona justa. Miguel, ¿tú quieres decir algo? Sí, gracias por retomar eso. Era de algo que tenía aquí anotado y me lo acabas de recordar justamente. Ese término que aparece ahí de cumplir, viendo aquí el Nuevo Testamento griego, porque yo no tengo tan buena memoria, es pleró, que es Pleró, sí. ese aspecto de cubrir completamente, ¿no? Es hermoso porque justamente San Mateo 5:48, que está en el mismo contexto, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas veces llegamos a caer bajo las cadenas del perfeccionismo si lo queremos interpretar así, pero aparece en un contexto inmediato de un Padre que ama a buenos y malos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que lo lleva a una dimensión de amor mucho más profunda, como señalabas, ¿no? Que va a unas dimensiones que nos dejan no solamente sorprendidos, sino con una responsabilidad muy especial para amarnos los unos a los otros en este aspecto. Y aquí quiero agregar este otro asunto adicional. Cristo vino a mostrar el aspecto práctico de la observancia de la ley porque Él se somete en un sometimiento de su voluntad a la del Padre y decir, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces comienza a vivir una vida de obediencia. Y el libro de Hebreos precisamente así presenta a Cristo en un contexto de obediencia. Leí una ocasión un paper muy bueno escrito acerca de la obediencia de Cristo, escrito por el doctor Cortés justamente, que habla de cómo Cristo llega a ser el que obedece para mostrarnos el camino de la obediencia también. Y aquí hay un aspecto muy práctico respecto al cómo vivir la ley. Qué interesante. Fíjate que yo me imagino, retomando lo que tú estás diciendo y lo que dijo Reinaldo hace un momento, ¿no? Si la ley es una serie de instrucciones para la vida, nadie había cumplido las instrucciones a la perfección y nadie había vivido una vida plena como se puede vivir. Fíjense que yo hace tiempo vi un video que me impresionó mucho. Hay un carro carísimo, uno de los carros más caros que hay, si recuerdo bien, se llama Bugatti. Vale mucho dinero, pero corre muy rápido, tiene una potencia enorme, ¿no? Y resulta que ellos, para ejemplificar lo que este carro puede hacer, le pidieron a un corredor de carreras, Pablo Montero, si recuerdo bien, él es colombiano o por ahí, Pablo Montero, para que manejara este carro a la máxima velocidad. Tomaron una carretera muy buena en algún lugar de Europa, la vaciaron, ningún carro allí, la limpiaron y todo eso, y pusieron a Pablo Montero a correr ese carro. Y lo filmaron. Y van con un helicóptero y una cámara adentro filmando lo que él hace con ese carro. Es una cosa impresionante. Cómo acelera hasta llegar a más de 300 kilómetros por hora. Y después frena en una cantidad, en un tiempo récord, ¿no? Pero solo Pablo Montero, yo no me atrevería a hacer eso, ¿no?
Solo Pablo Montero hizo eso, ¿no? Y yo siento que Jesús, tomándolo en cierta manera, viene a este mundo y le dice, miren, señores, Dios tiene un plan para nuestra vida, pero nadie ha vivido la vida como debe vivirse, pues. Entonces voy a enviar a mi hijo para que les muestre cómo se vive. Entonces Jesús viene a esa tierra y vive una vida perfecta. Y como él vive una vida perfecta, se sienta a la diestra del Padre. Esa es la vida en su máxima expresión, ¿verdad? Y Jesús lo hace porque Jesús quiere decirnos, mira, yo hice esto, ustedes también lo pueden hacer si me permite morar en ustedes, ¿no? Yo siento que ese también es parte de ese concepto de llenarle de significado la ley. Llenó la ley, ¿no? Porque la vivió en su máxima expresión. Reinaldo, te quiero preguntar lo siguiente. 1 Timoteo 1:8 dice que la ley es buena si la utilizamos legítimamente. ¿En qué sentido se puede usar la ley ilegítimamente? ¿Qué daños ocasiona el uso ilegítimo de la ley? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestros hogares, a nuestras propias vidas? Reinaldo, tienes que quitar el mute. Ok, ahora sí. Todavía aquí silenciado para que no pudiera interferir en nuestro son. Pero la historia de la Biblia es llena de ejemplos de uso inapropiado de la ley. No son legítimos, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en la experiencia de Jesús, Jesús vino a mostrar cómo usarla, ¿no? El caso de la mujer, de esta mujer que fue ahí atrapada en un acto de pecado, ¿no? De adulterio. Llegaron a Jesús y dijeron, mira, esta mujer la encontramos, fue ahí atrapada en esta situación. La ley dice que a tales debemos ahí matar, ¿no? Sacar una piedra y apedrearles, ¿no? Y es verdad, está escrito en la ley. Pero esto fue un uso apropiado de la ley, ¿sí? Acuérdense que la ley siempre dice, el principio básico de la ley, el espíritu de la ley es el amor. O sea, y Jesús lo contrastó aquí, ¿no? O sea, el primero, el que no tiene pecado, es el primero que saque la piedra y eche la piedra a esta señora. Y la gente ahí, interesante que la gente mala como era, pero se sensibilizaron por estas palabras de Jesús y no tuvieron el coraje de hacerlo, ¿no? Se fueron marchando, se fueron uno al otro, ¿no? Y ahí entonces la señora, esta mujer se queda sola con Jesús. Y el texto dice que Jesús levantó sus ojos porque estaba escribiendo en la tierra, ¿no? La hermana Ati dice que empezó a escribir los pecados que había en la vida de estas personas, que lo miraban y vio, oh, él conoce mi vida, ¿no? Entonces ahí se fue, ¿no? Pero Jesús, mirando a esta señora, a esta mujer, dice, hija, nadie te condenó. Y dice, no, Señor. Y él dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, como el principio de la ley. En aquel lugar había uno que no tenía pecado, que era Jesús. Él, para obedecer la ley, como la gente lo comprendía ahí, viniera él, podría atrapar ahí, coger, pegar, no pegar, en portugués es castellano a veces, pero podía ahí tener una piedra en su mano y echar la piedra a la señora, ¿no? Él podría hacerlo, estaría obedeciendo la ley, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque antes le dio la oportunidad de cambiar su vida mostrando el mandamiento básico del amor. Y la historia, normalmente la tradición cristiana, va a relacionar a esta mujer con una mujer que será la que más va a amar a Jesús después. Que va a entregar su vida a Jesús. Que será la primera a conocer a Jesús resucitado, ¿no? O sea, el primero, no es que uno
guarda la ley sin se preocupar con los otros mandamientos y sobre todo con el mandamiento del amor. Guardar la ley de forma equivocada es guardar cualquier mandamiento sin considerar el mandamiento del amor, del interés, de la búsqueda de redimir, de ayudar, de rescatar a la persona del pecado y traerla de vuelta al Señor, ¿no? Entonces, esto a veces, donde nosotros, como Miguel lo dice ahí muy bien, ¿no? Uno lee, sed perfectos como perfecto es su Padre que está en los cielos. Y la gente dice, bueno, yo voy a ser perfecto en la comida, yo voy a ver perfecto en el modo que me he visto, voy a ser perfecto en el modo que esto y aquello, pero se olvida del amor, ¿no? Tiene odio a la gente que es pecadora, tiene odio a hermanos que aún no llegaron a la comprensión que él o ella tiene. O sea, y ahí quebra el mandamiento básico y lo guarda la ley de forma equivocada, ¿no? Es esto que Jesús dice. Y este principio diga, el amor es el principio básico. Se aplica a todos los otros mandamientos sobre esta perspectiva, ¿no? Y de esta forma, ahí se torna una acción redentiva que ayuda a la gente a conocer un Dios como Dios verdaderamente lo es. Como es Dios, su carácter, porque Dios es amor. Y Pablo lo dice eso ahí en Corintios, ¿no? Yo puedo tener profecías, yo puedo hablar lenguas, yo puedo hacer todo esto, pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. ¿No? Entonces yo creo que en este camino nosotros podemos guardar los mandamientos, pero no lo guardarlos como si Dios intentó o es la intención de Dios que lo hiciéramos. Gracias. El principio entonces principal es que cuando aplicamos la ley, obedecemos la ley sin el principio del amor, estamos realmente mal utilizando la ley. Estamos realmente agraviando la ley, porque la ley es, el principio fundamental es el amor, definitivamente, ¿no? Sí, es muy cierto eso. Yo creo que ese es un principio muy, muy perceptivo, ¿no? El asunto del amor como la base, ¿no? También cuando vamos, yo creo que esa es la forma básica en que nosotros debemos entender la ley de Dios. También hay otros aspectos que la Biblia habla, ¿no? El aspecto de que por ejemplo, la ley no es, ¿cómo decirlo? No es lo que me gana acceso a la gracia de Dios, ¿verdad? La ley solamente me dice lo que está bien y lo que está mal, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, pero allí me debe llevar a Cristo Jesús, es el que me da el acceso a la gracia de Dios. Entonces la ley, cuando la ley no me lleva a Jesús, sino la ley me lleva a enfocarme en mí mismo, en lo que yo hago, en lo que yo soy, etcétera, también es un mal uso, ¿verdad? Un mal uso Por de la ley. supuesto, Pero para un mal uno uso, ganar méritos delante de Dios, ¿no? Uno es claro. equivocado. Yo tengo méritos, así el Señor me va a bendecir, me va a querer más porque guardo su ley. Y no es así, ¿no? No, no es así, no es así, definitivamente no. Yo quiero, la última pregunta que quiero hacer es a Miguel. Y Miguel, la Biblia habla de un nuevo pacto donde Dios pondrá la ley en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el nuevo pacto promete en cuanto a la ley? ¿En qué sentido el nuevo pacto nos promete algo nuevo en cuanto a la ley, Miguel? Este aspecto del nuevo pacto sin duda es uno de los temas teológicos tomados por muchos grupos para señalar que aquellos 10 mandamientos quedaron con Israel y terminaron con Cristo, ¿no? Y aquello era el antiguo pacto y en el nuevo pacto ya no estamos bajo el régimen de esa ley. Lo que uno puede observar al ir considerando el significado bíblico del nuevo pacto, particularmente la forma como aparece desde luego en Gálatas, pero sobre todo en Hebreos, es que uno puede observar que es el mismo pacto
pacto eterno de Dios, porque la Biblia nos habla acerca del pacto eterno. Así aparece en el Salmo 105 y en distintas partes. Y lo que vemos más bien son renovaciones de ese pacto eterno dependiendo de distintas circunstancias. Por ejemplo, hay un pacto hecho con Adán y con Eva, hay un pacto hecho con Noé, hay un pacto hecho con Abraham, y enseguida viene el pacto hecho con el pueblo de Israel. En este sentido, definitivamente, siendo que todo comenzaba a apuntar con una serie de aspectos tipológicos, es decir, de cosas que apuntaban hacia Cristo, con los sacrificios, con el derramamiento de que hablamos hace un momento, llegamos y en Cristo tiene un cumplimiento muy especial. Y la epístola a los Hebreos nos habla justamente, retomando lo que Jeremías dice, que Él en este nuevo pacto pondrá sus leyes en nuestros corazones. Y aquí, Félix, el asunto es bien interesante porque no habla de ley en particular, sino de leyes en sus corazones. Y esto nos permite saber, número uno, que no hay una abrogación, porque continúan ya no escritas en tablas, sino en los corazones. Él pudo haber bien dicho ahí o utilizar alguna otra frase que eliminara por completo la existencia de cualquier clase de ley. Gálatas capítulo 3 también nos dice de cómo Cristo vino a cumplir toda esta serie de aspectos, y dice el versículo Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y este Cristo que aparece en Hebreos es el mismo Cristo que asciende, que ingresa al santuario celestial, y es en el contexto de este Cristo ingresando al nuevo pacto que coloca sus leyes sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y esto nos permite saber que la ley no es un asunto que quede radicado cuando estamos en la renovación del pacto, sino que Cristo le da esta consolidación, esta resignificación o nuevo significado a la ley, que adecuadamente en el diálogo y la forma con el carácter de Dios. Definitivamente la escritura lo dice, Dios es amor y no podemos disasociar, como si se tratara de la ley como el cinturón o la vara que corrige, sino más bien como esa expresión del carácter divino que también es parte del proceso pedagógico, educativo, que permite mantenernos en este contexto de libertad. Así que Hebreos sin duda nos catapulta hacia verdades profundas y hermosas del significado pedagógico, instructivo y salvífico que nos conduce a Cristo de la ley, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Es decir, la ley, el nuevo pacto, como tú dices, no abroga la ley, la confirma y la pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí sigue, y definitivamente, ¿no? Mientras tú hablabas, me acordaba de algo que yo había leído algo hace tiempo, de que, si recuerdo bien, y Reinaldo, tú me habrás de recordar bien, los mensajes de Jeremías fueron quemados por el rey, ¿cierto? El rey los recibe, no le gustan, se enojan y los echa ¿dónde? Al fuego, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, pues tú crees que puedes quemar en el fuego la ley de Dios, los mandamientos, las instrucciones que yo te doy. Bueno, en el nuevo pacto que yo voy a hacer, esta ley va a estar en el corazón y nada ni nadie te la va a poder quitar. Es interesante, ¿no? No la puedes quemar, no la puedes destruir, no la puedes perder. Hoy en la mañana perdí mi celular por un momento, no lo encontraba. Y hay quienes pueden decir, tengo que ir a buscar la ley a ver qué dice, ¿no es cierto? Y no, Dios quiere que pongamos la ley en el corazón, que la memoricemos, de hecho. Es muy interesante, ¿no? Que memoricemos lo que la Biblia dice acerca de lo que debo hacer. Y esto me lleva a un último punto, tenemos unos 5 minutos, de cómo dice Deuteronomio 6, ¿no? Y estas palabras que te hablo, ¿estarán en dónde? En tu corazón, las pondrás en tu corazón, en tu mente, y las salvarás a tus hijos al salir y al entrar, al ir de viaje. Y qué importante es que la ley de Dios se convierte en algo que yo he memorizado, he interiorizado y amo, disfruto, gozo de entender,
de estudiar. ¿Y cuál es la mejor manera de lograr eso en la vida de nuestros hijos? ¿Qué piensan ustedes, Reinaldo y Miguel? Primero voy contigo, Reinaldo. Bueno, es interesante en el pasaje de Deuteronomio 6 que evocaste, Félix, que es la secuencia del amor, del mandamiento del amor a Dios. Sí. Ujú, Nosotros ujú. muchas veces no nos acordamos de eso. Dice, hoy Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu comprensión, ¿no? Y estas palabras que yo hoy te las enseñarás a tus hijos. O sea, Ujú, la primera expresión de amor supremo a Dios es transmitir eso a nuestros hijos, ujú, enseñándoles, informándoles y sobre todo uno necesita vivir esto como ejemplo, pero ujú, partir a esta acción de enseñar, ¿no? Poner en la mente de esto. Sabe que los estudios sociales indican que los grandes prejuicios, nosotros vivimos en una sociedad hoy que vive un problema de prejuicios, ¿no? Raciales, culturales, y ojo, mira, cuánto esto está produciendo problemas en todas partes y en Estados Unidos ahí están viviendo eso ujú, con todos esos ujú. problemas raciales que están. Pero los estudios Sí. sociales demuestran que los prejuicios son profundos porque empiezan en el hogar. Uno Mm, aprende a menospreciar a otro en el hogar. mm, Y esto es tan profundo que ni siquiera leyes sociales del país logran vencer los prejuicios que uno tiene. mm, O sea, esta forma de Dios aquí quieres realmente que la ley de Dios pueda cambiar su vida, su familia, su ciudad, su país, empiece a enseñar estas leyes en el hogar. Ahí se va a vencer los prejuicios, ahí se va a vencer estos actos, ¿no? Visiones negativas acerca del otro y proporcionar una visión que es la visión de Cristo, la visión de Dios acerca de mi prójimo, acerca de mi familia, acerca de mi iglesia, acerca del mundo. Y yo creo que ahí mm. está esta función de la ley como instrucción, orientación en la educación de un ser humano que sigue la imagen de Dios y vive esta imagen de Dios en su vida, ¿no? Muchas gracias, Reinaldo. Miguel, muchas gracias. ¿Qué más tú podrías decir en cuanto a la importancia o cómo podemos hacer que nuestros hijos amen la ley de Dios? Eh, es un desafío sin duda, ¿no? Ahora nosotros, así nos lo presenta Deuteronomio, nosotros como padres repetirla a los hijos, etcétera. La forma en que Deuteronomio 6 lo presenta, me parece que esa forma constante y congruente que toda la escritura lo presenta, porque inicia diciendo, Jehová nuestro Dios uno es, inicia con el Señor, inicia con Dios, y luego dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, continúa siendo teocéntrico el énfasis y cuánta necesidad hay hoy en día en nuestro contexto de colocar a Dios en el centro. Muchas veces, Félix, colocamos nuestras ideologías políticas al centro, Mm, colocamos nuestras ideologías sociales al centro y a veces en el contexto de la familia colocamos únicamente nuestros intereses, lo que a mí me conviene a costa de mis hijos, a costa de mi esposa o los hijos a costa de los padres. Y aquí se coloca la plataforma teocéntrica en lugar de antropocéntrica. Y entonces ya después dice, las repetirás a tus hijos, etcétera, y estarán como señales. En otras palabras, me parece que la mejor forma quizá de instruir en el proceso es que nosotros iniciemos con lo primero, que es ir con Dios. Y solo en la medida en que nosotros seamos un modelo y vivamos en consecuencia y en congruencia con esto, es que podremos vivirlo de esa y de la mejor forma para honra y gloria de Dios. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Reinaldo. He disfrutado enormemente la lección. Gracias por sus contribuciones muy perceptivas. Yo quiero antes de terminar, Reinaldo va a hacer la última oración, pero quiero antes de terminar, quiero
invitar a los miembros de la iglesia y a los que nos escuchan y quieran acompañarnos. Vendrá a las 11:30 el culto divino también por esta página de Facebook, y están invitados para adorar con nosotros. Reinaldo, ¿puedes despedirnos en oración? Por favor. Entonces, oremos. Amante Padre que está en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus instrucciones, tus orientaciones para la felicidad del ser humano, para el bien del mundo que están en tus leyes. Ellas nos enseñan, Señor, cómo agir de forma coherente con tu carácter, con tu amor, pero mucho más. Ellas nos enseñan acerca de Jesús, de tu plan de salvación, de todas aquellas instrucciones que tú, Señor, juzgaste serem necesarias para nuestra felicidad, para nuestra vida. Y que esto pueda ser realidad en nuestro hogar, en nuestra vida personal, entre las personas en que amamos, en la iglesia, y realmente, Señor, pueda también ser realidad y el mundo que está cercano de nosotros, para que podamos así ser luz en este mundo, la sal de la tierra. Venga a bendecirnos ahora, Señor, en el restante de este día. Esté con la iglesia hispana ali de Bering Springs, que pueda bendecir a cada uno de sus miembros, al pastorado, su liderazgo, y que realmente ella pueda cumplir la misión para la cual, Señor, tú la planeaste que ella exista ahí en esta ciudad, y que así sea, Señor, bajo tu bendición y según tu voluntad. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos, Señor, y en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Reinaldo. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que el Señor les bendiga. Un placer. Yo me quedo un momentito nada más para despedir a Reinaldo y a Miguel.